Somos el equipo número 6 y está conformado por Valeria Guillermo, Melanie Indriago, Denison Guedes, Douglas González, Eucari Lugos y mi persona, Oriana Martínez. A continuación, nuestro tema a tratar son las glándulas salivales. La definición, función, clasificación y patología de las glándulas salivales. A continuación les hablaré un poco sobre las generalidades de las glándulas salivales. Las glándulas salivales en cualquier estructura de los animales, plantas o insectos y seres humanos se producen secreciones o excreciones químicas. La saliva del ser humano es un líquido ligeramente alcalino que humedece la boca, suaviza la comida y contribuye a realizar la digestión. Humedece constantemente la mucosa oral y facilita la deglución de los alimentos. En la embriología, de origen ectodérmico, la parótida aparece al inicio de la sexta semana. La submandibular aparece al final de la sexta semana. Y la sublingual aparece en la octava semana. La constitución anatómica se compone de acinos glandulares, los cuales conforman los lóbulos primitivos. La saliva es el producto de una secreción que se vierte en la cavidad bucal y recibe el nombre de la misma. La secreción de la saliva en 24 horas es de 1000 a 1500 mililitros, lo cual está en relación con el tamaño de la glándula. El máximo aporte de saliva corresponde a la glándula parótida. La saliva es un líquido claro, algo viscoso, que contiene dos tipos principales de secreción. Una secreción serosa rica en amilasa salival, la cual es un enzima que interviene en la digestión del almidón y el glucógeno, y una secreción mucosa que contiene mucina, una glicoproteína, la cual cumple las funciones de lubricación y protección de la mucosa de la cavidad bucal. Además, contiene numerosos tipos de iones de cloro, bromo, fósforo, flúor, sodio, calcio y potasio, y de bicarbonato, por supuesto. Entre los componentes orgánicos, además de amilasa y glicoproteína, se encuentra la lisozima, calicerina, inmunoglobulina, lactoferrina, peroxidasa, factor de crecimiento nervioso y factor de crecimiento epidérmico. En la cavidad bucal se encuentra una mezcla de saliva producida por todas las glándulas que vierten su secreción en la boca y se llama saliva mixta. Las funciones de la saliva consiste en mantener la lubricación o humedad de la cavidad bucal para evitar que ésta se deseque, humedecer los alimentos para facilitar su mastificación y formar el bolo alimenticio y facilitar su deglución, lo cual permite también captar el sabor de los alimentos. En el proceso de masticación participa en el mecanismo de autolimpieza de los dientes y en la digestión enzimática del almidón, el glucógeno y la maltosa. La saliva participa también en los mecanismos de defensa de la cavidad bucal. Contiene iones de tiosinato y distintas enzimas proteolíticas. La lisozima es la más importante, que atacan a las bacterias. Favorece a la penetración del tiosinato en ella, para que ésta se pueda ejercer su acción bactericida y digieren las partículas alimenticias, con lo cual contribuyen a la eliminación de sustrato metabólico utilizando por la flora bucal. La saliva contiene pequeñas cantidades de anticuerpos capaces de destruir las bacterias bucales, incluidas a las causantes de las caries dentales. Mediante su función tampón o buffer, la saliva ayuda a controlar el pH de la cavidad bucal dentro de ciertos límites y alrededor de 7. La secreción salival está controlada por el sistema nervioso autónomo. La estimulación simpática produce un aumento ligero de la secreción salival. Si ésta se produce tras un estímulo parasimpático, la secreción salival disminuye. Por otro lado, la estimulación
parasimpática y produce el aumento de la secreción salival por estimulación de las células acinarias. Ello se debe a las terminaciones nerviosas efectoras que se encuentran en la superficie basal de la célula, lo que por su acción de una sustancia neurotransmisora, la acetilcolina, provocan la excitación celular. Mi nombre es Denison Guedes y yo le voy a hablar sobre la glándula parótida. Es una glándula es la de mayor tamaño con un peso promedio de 25 a 30 gramos. Constituye una masa amarillenta lobulada e irregular. En ella se encuentra el conducto de Stenum. Es el medio de secreción por el cual se secreta la saliva hacia la cavidad oral. Junto con la glándula submandibular, ellas producen el 90% de la saliva en la cavidad bucal. Localización. Situadas en gran parte debajo del conducto auditivo externo entre la mandíbula y el músculo esternocleidomastoideo. La cavidad parotidia se considera una dependencia de la aponeurosis cervical profunda. Es más gruesa en su parte externa que en la interna, donde se reduce a una capa delgada de tejido conjuntivo. La celda parotidia consta de 5 paredes. Una pared anterior, una posterior, una superior, una inferior y una externa. La pared anterior, del borde ella nace del borde ascendente de la rama de la mandíbula, luego pasa al pterigoideo interno. Esta glándula se encuentra ubicada debajo del conducto auditivo externo. La pared posterior se halla formada por la aponeurosis profunda, el vientre posterior del digástrico y los músculos estilianos y el ligamento estilomandibular y estiloideo. Su pared superior es integrada por las paredes anterior e inferior del conducto auditivo externo. La parte posterior se encuentra limitada con la articulación temporomandibular. Su pared inferior está constituida por el tabique submaxiloparotidio. Luego tenemos la pared externa. Ella se encuentra formada por la aponeurosis superficial. Es una forma de una pirámide triangular. La glándula parotidia presenta 3 caras y 2 bases. Una cara anterior, una cara externa o cutánea y una cara posterior, y una base inferior y una base superior. La cara anterior corresponde al borde de la mandíbula y a los músculos macetero y pterigoideo interno. La cara externa o cutánea está limitada por delante por el borde de la mandíbula y hacia atrás por el mastoide y el esternocleidomastoideo. Por último tenemos su cara posterior. Ella está formada por el vientre posterior del digástrico, los músculos y los ligamentos que se insertan en la apófisis estiloide. Ahora bien, sus bases, que son 2, una superior y una inferior. Su base inferior, ella está constituida por la cintilla mandibular. Su base superior corresponde al conducto auditivo externo y a la vertiente posterior de la articulación temporomandibular. Ahora bien, sus relaciones exteriores. Se consideran 3 caras para sus relaciones exteriores. Tenemos una cara externa que está cubierta por piel y tejido celular subcutáneo y la aponeurosis superficial. Una cara posterior que en ella se encuentra sucesivamente está en contacto con la apófisis mastoide y la apófisis estiloide, y una cara anterior que se encuentra por dentro de la mandíbula, que corresponde al músculo pterigoideo interno. Sus relaciones con la carótida externa. Esta arteria penetra la glándula en su parte anterointerna, alcanzando en pleno tejido glandular, alcanza el tejido del cuello y del cóndilo de la mandíbula. Es importante resaltar que durante este trayecto da a la aurícula posterior,
que luego se divide en temporal superficial y maxilar interna. También tenemos la yugular externa y los vasos linfáticos que también atraviesan dicha glándula. Su irrigación es irrigada por las ramas procedentes de la carótida externa. Una de ellas, más importante, es la rama aurículo posterior y transversa de la cara. Inervación es inervada por el aurículo temporal, que es una rama auricular del plexo cervical. En ella también se encuentra una serie de ganglios linfáticos que son llamados ganglios parotidios, que se encuentran a nivel de los ganglios cervicales profundos. Y su parte más importante diríamos que es el conducto excretorio, que es también llamado, como lo mencioné al principio, el conducto de Steno. Él nace en el borde anterior de la mandíbula, está constituido por la reunión de 14 a 16 conductos con un diámetro de 3 micras de diámetro y cuya longitud es de 3 a 4 centímetros. En él se encuentra la papila del cóndulo parotidio, que marca la abertura del mismo conducto y en la superficie interna de la mejilla. Es decir, esta papila se encarga de abrir y cerrar el conducto para que así pueda ocurrir la secreción de la saliva a través de esta glándula parotidia. La glándula sublingual está situada debajo de la membrana mucosa del suelo de la boca, inmediatamente por dentro del cuerpo del maxilar en el surco alveolo-lingual, subyacente a la mucosa con un borde craneal que produce una elevación denominada eminencia sublingual. Es la más pequeña de todas las glándulas salivales y pesa alrededor de 3 gramos. Tiene una forma elipsoidal y está aplanada transversalmente. La podemos comparar con la forma de una almendra. Mide 3 centímetros de longitud aproximadamente, formando una masa en forma de herradura alrededor del frenillo lingual. Secreta solamente 5% de saliva espesa o mucosa, a diferencia de la submaxilar que secreta un 70%. Se halla envuelta por tejido conjuntivo. Es una glándula mixta exocrina compuesta por acinos serosos y mucosos, secretando más mucina, cuyos productos de secreción son eliminados por conductos intraglandulares y extraglandulares. El líquido secretado contiene una elevada concentración de proteínas. No posee un conducto excretor único, sino de 15 a 20 pequeños conductos accesorios por cada glándula. En ella está el conducto más desarrollado, el conducto de Rivinus o Bartolini, que nace de la parte posterior de la glándula, al lado y desembocándose a ambos lados del conducto de Wharton. Es el conducto excretor más voluminoso de la glándula sublingual. Los conductos linfáticos de la sublingual terminan en los ganglios submaxilares. La descripción de la glándula sublingual. En su cara externa se relaciona con la fosita sublingual o miloioidea, en la cara interna con el músculo genioglosso, en el borde superior con el surco alveolo-lingual, en el borde inferior con el músculo genioideo, en el extremo anterior con la cara posterior del mentón, en el extremo posterior con el tubérculo submaxilar sublingual. La irrigación e inervación de esta glándula está irrigada por la arteria sublingual y submentoniana, rama terminal de la lingual, la retoma por afluentes de la vena lingual, y la inervación parasimpática se realiza acompañando en un principio al facial intrapetroso, para abandonarlo a nivel del segundo codo, constituyendo la cuerda del tímpano, la cual, tras atravesar la caja del tímpano, emerge del cráneo, atravesando el espacio maxilofaringeo para reunirse con las fibras del nervio lingual. La glándula submandibular o glándula submaxilar es una glándula salival que tiene forma irregular y tamaño parecido al de una nuez. Se localiza en la parte posterior del piso de la boca, en la fosa submandibular. Esta glándula produce una secreción mucoserosa a través del conducto de Wharton, y se podría decir que la función primaria o su función principal es la liberación de saliva en la base de la lengua. Estas glándulas están conectadas a un sistema de conductos que permiten controlar el flujo salival en la boca. Este flujo salival es principalmente beneficioso durante la noche, ya que evita que la boca se reseque. El conducto submandibular es responsable del drenaje de saliva de las glándulas submandibulares y sublinguales.
y el vaciado de saliva en el área de la base de la lengua. Entre las características de la glándula submandibular tenemos que posee una cápsula definida, su color es gris rosáceo, pesa entre 7 y 15 gramos, tiene su tamaño es parecido a un prisma triangular, es parecido al tamaño de una nuez, su secreción es mixta, mucocerosa, tiene acinos mixtos, serosos y mucosos. La proporción de saliva que produce es entre un 60 y el 65% de la salivación total y es una glándula palpable. El conducto excretorio, o también llamado conducto de Wharton, tiene su origen en la superficie medial de la glándula, en la parte superficial cerca del nervio lingual. Se relaciona con el músculo hipogloso, el nervio lingual, la glándula sublingual, el músculo miloioideo, el músculo hipogloso y el músculo geniogloso. La desembocadura de este conducto se da en el suelo de la cavidad oral, en la carúncula sublingual. Su irrigación está dada por las arterias facial y lingual y ambas ramas colaterales de la arteria carotídea. La inervación de la glándula submandibular está dada por las fibras eferentes del nervio cuerda del tímpano y el ganglio submandibular del nervio facial. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Douglas González y le voy a hablar sobre las glándulas salivales menores. Las variaciones específicas de las glándulas salivales menores. Las glándulas salivales menores, accesorias, secundarias o intrínsecas, se caracterizan por presentar un grupo pequeño de acinos ramificados, localizados en la mucosa o submucosa de los diferentes órganos de la cavidad, así como un sistema ductal sencillo y corto donde no todos los tipos de conductos son claramente identificados. La cápsula es delgada y sus tabiques presentan tejido conjuntivo. Son responsables del 10% de la saliva, de la secreción de la saliva, y del 70% de las mucinas presentes en la saliva. Entre los principales elementos que secretan esta es la inmunoglobulina A, la lisocina y las fosfatasas ácidas salival, que participan en la prevención de caries, defensa contra microorganismos. En general, son mixtas con excepción de las glándulas de von Ebner, que son cerosas. Su inervación presenta predominio parasimpático y siempre están secretando función constitutiva. Las labiales, las glándulas labiales, presentan conductos secretores pequeños y cortos, son acinos bien diferenciados que se observan a simple vista, como protrusiones esféricas que dan un aspecto granular a la superficie labial interna. Son las responsables de la elaboración de un tercio de toda la producción de la inmunoglobulina A. También tenemos las genianas bucales o vestibulares. Comprenden dos grupos: las genianas o yugulares, que se presentan en los carrillos, que son las mejillas, y los retromolares o molares, que se localizan cerca de la desembocadura del conducto de estenón. Pueden ser tan profundas en la región molar que llegan a tener contacto con el músculo. Las glándulas son de los tres tipos con predominio mucoso. No presentan una cápsula completa y se confunden con el tejido conjuntivo adyacente. Los conductos excretores son amplios y presentan epitelio cilíndrico pseudoestratificado o bioestratificado. Las palatinas están ubicadas en el paladar y se pueden diferenciar tres grupos: el paladar duro, el paladar blando y úvula. Los pliegues glosopalatinos o pilar anterior del istmo de las fauces presentan conductos largos y tortuosos en la región más profunda y otros cortos rectos en la región superficial. El epitelio de los conductos puede ser cilíndrico o pseudoestratificado o plano estratificado, incluso paraqueratinizado. Producen cistatina y amilasa principalmente. Las linguales. Las linguales se presentan entre el tejido muscular de la lengua y pueden clasificarse como anteriores y dorsoposteriores. Entre ellas podemos encontrar las siguientes glándulas, que son las glándulas de Blandin y Knut, que son las anteriores. Estas glándulas son dos cúmulos glandulares con islotes o lobulillos rodeados de adipocitos. Están en la punta de la lengua, cercana a la superficie ventral. Es mixta con predominio mucoso. Desembocan en la cara ventral de la lengua, cercana al frenillo lingual.
También en ella encontramos las glándulas de Weber, que son las dorsoposteriores. Son bilaterales, mucosas que se localizan en la zona dorsal de la raíz lingual. Drenan en el fondo de las cristas de las amígdalas linguales. También podemos encontrar las glándulas de von Ebner, que son también las dorsoposteriores. Son un grupo impar de las glándulas localizadas en la región dorsolateral de la lengua, justo por debajo de las papilas circunvalares, que es en el sitio donde drenan los conductos excretores, un grupo glandular de cada papila. Ayuda en la limpieza de las papilas, en la digestión y los procesos de percepción, al servir como saliva para los sabores. Su secreción es rica en lipocalcina, gustina, lisosima, inmunoglobulina y peroxidasa. Gracias, esta fue toda mi exposición. Sabemos que la patología es aquella rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades. En este caso me enfocaré en las patologías de las glándulas salivales. Una de las más comunes es la ránula o mucosel. Esta es una tumefacción redonda de tamaño variable con contenido mucoso líquido en su interior. Esta afecta principalmente a las glándulas salivales menores. Cuando se encuentra en el piso de la boca, esta se conoce como ránula, y cuando sale en la mucosa bucal es conocida como mucosel. Esta puede eliminarse fácilmente, pero también puede volver a reaparecer. En cuanto a los signos y síntomas de esta patología, ella se desarrolla como una masa de tejido unilateral en el suelo de la boca. Tiene un típico color azul que es comparado al vientre de la rana. Es de allí donde proviene su término ránula. Tamaño, esto puede hacer que la lengua se desvíe hacia un lado. En cuanto al tratamiento, pues se realiza a través de una cirugía quirúrgica de la extensión, o también se puede extirpar la glándula que ha sido afectada. Luego tenemos cáncer de las glándulas salivales. Este es una patología en la cual se encuentran células cancerosas malignas en los tejidos de las glándulas salivales. Con los síntomas hay hinchazón alrededor del mentón o de la mandíbula. No se pueden mover los músculos de la cara, se entumece y hay dolor que no desaparece en regiones como la cara, el cuello y el mentón. En cuanto al tratamiento, pues se realiza una quimioterapia, una radioterapia o una cirugía. La celulonitis viral es una infección viral que afecta principalmente a la parótida, pero que en ciertas ocasiones puede comprometer a otras glándulas salivales como lo son la submandibular y la sublingual. Esta se contagia a través de la saliva y tiene un tiempo o periodo de incubación de 14 a 20 años. Se caracteriza, en su caso clínico, por poseer fiebre, anorexia, astenia y odinofagia. Clínicamente hay un aumento del volumen parotídeo, súbito, doloroso y disáceo, que se caracteriza por poseer dolor glandular. Este tratamiento se disocia a fiebre general y malestar general. En el caso de la parótida, es bilateral. El lóbulo disminuye en un plazo que va de 3 a 10 días y la saliva es de un aspecto seroso. El tratamiento de esta patología incluye hidratación, analgésico, antibióticos, calor local y